políticos y a toda la sociedad y a quienes creemos en la política, creemos en un rol del Estado eficiente, creemos en un rol del Estado presente, a tener que superar esas mentiras y demostrar que hay cosas que se han hecho bien como hay cosas que se han hecho mal. Nosotros también tenemos que marcar que lo que se ha hecho en muchos municipios, sobre todo el norte de la Argentina, que Misiones no está excluida, es hacer política con la discapacidad. En muchos municipios le han dado, a veces hasta el 20% de la población le han dado pensiones de discapacidad. Estoy hablando del 20% de la población económicamente activa, es decir, de la que puede trabajar. Y por supuesto, después hay muchas afecciones, muchos problemas de salud que no merecen tampoco un nivel de discapacidad tan alto, porque naturalmente vos podés seguir haciendo, aún con algunos controles o con algunas cuestiones más tranquilas o de distintos lugares, podés seguir trabajando. No corresponde que cualquier afección de salud sea una discapacidad que no permita trabajar. Eso tampoco es cierto. También tenemos un tema, Santi, del acceso a la pensión. Claro. Porque si tenés un criterio para todos. Exacto. Si vos establecés que determinada patología o determinada discapacidad no te permite trabajar, bueno, es para todos. Claro. No es que porque si vos tenés un compinche en ese momento en el gobierno o que conoce a alguien te consigue la pensión. Porque en definitiva lo que se denunciaba en su momento era eso. Por supuesto, porque hubo una red de corrupción desde que médicos hasta empleados administrativos, hasta los propios, muchas veces intendentes que conseguían esas pensiones, daban a mansalva. Claro, garantizaban un montón de situaciones y una garantía de acompañamiento político probablemente. Ahora, lo que tampoco está bien, marcamos que eso está mal, pero tampoco lo que está bien es cortarle a diestra y siniestra todo, cuando nosotros tenemos casos y conocemos casos. Yo lo conozco, casos de personas que están casi con una movilidad totalmente reducida, tienen parálisis en más de la mitad del cuerpo, le hicieron ir 3 días seguidos al hospital de Oberá, 3 días seguidos. Yo conozco casos de gente que ha tenido desmayo, si no me equivoco, no me acuerdo en qué municipio de la provincia de Misiones una persona fue infartada, y no pasó solo en San Pedro, no pasó solo el 25 de mayo, pasó en San Pedro, pasó en Oberá, sí. Pasó en muchos municipios. Y la verdad es que el otro día también escuchaba una entrevista, una señora muy groso decía, ¿qué le vas a decir a mi hermano que no tiene una pata y que tiene un hundimiento de cráneo por un accidente? Al tipo le hicieron ir cuando vos ya sabés, tenés esa ¿por qué? ¿Por qué he ido? Digo, es inhumano. Totalmente, yo no justifico lo que hicieron antes, pero lo puede hacer mejor, lo puede hacer de otra manera. Y si ellos son mejores que todo, como dicen ser y como son tan soberbios de decir que siempre hacen mejor que todo y que todo lo que hubo antes fue una mierda, bueno, hacelo mejor, hermano, a ver si te da el tamaño para poder hacerlo de semejante calidad como vos te decís ser, ¿no? El mejor, bueno, hacelo de una mejor manera. También denuncias de sellos truchos, de papeles que venían firmados por médicos que no estaban acá, o sea, las cartas documento. Toda una desprolijidad. Bueno, el tema de las cartas documento, además de la falta de sensibilidad, la improvisación del gobierno en un montón de cosas. Creo que improvisación es una palabra que te va a definir al gobierno nacional en un montón de áreas, me parece. La gente decía, bueno, que existían estas supuestas cartas documento que le decían a la gente que le iban a sacar la pensión por discapacidad o la asignación que tenía, y la gente dice, bueno, la verdad que yo nunca me enteré, entonces la convocaban a esta auditoría con largas colas y demás que ustedes explicaban. Bueno, por ejemplo, cientos de esas cartas de documentos llegaron a una oficina de Nación en Bernardo de Irigoyen que desde el 2017 cerró. Claro. O sea, no fue, entonces desde Buenos Aires allá dijeron, bueno, mandemos estas misiones, pum, a un lugar que no, hace ya como 8 años, digamos que no existe más, y un montón de cuestiones así, no, bueno, el nivel de improvisación. Es muy difícil gobernar solamente de Balcarce. Sí. Es muy difícil. Porque... Bueno, después algunos denunciaban que en la gente que habitaba o demás, había gente que no era de la provincia que había llegado ese día. Porque no en teoría lo hacía una empresa. Una empresa. Sí. Che, ¿y ustedes creen que todas estas cosas, esto que pasó con la ley que declaraba el Garrahan del hospital de referencia en pediatría de alta complejidad, esto de la emergencia en discapacidad, presupuesto educativo, los aportes del Tesoro Nacional, la ley que... Todo esto, esta historia de los vetos, la insistencia, todo, ¿influye o va a impactar políticamente en la provincia? Digo, sobre todo de cara a las elecciones del 26 de octubre. Yo estoy
un poco obsesionado con el rol de la renovación, pero no por opositor, sino porque realmente me intriga mucho, me sorprende cómo ellos han cambiado de opinión en muy poco tiempo. Y hoy son los principales opositores al gobierno nacional cuando tienen candidatos y candidatas en las listas que son manifiestamente libertarios. Que no los muestran. Que no los muestran más. No los muestran. Y hoy te plantean que van a ir a Buenos Aires a tener una mirada crítica y una mirada opositora y a defender los derechos de la provincia, cuando en la actualidad tienen 4 diputados nacionales y no lo hicieron. O sea, ¿por qué la gente va a creer que ahora la renovación sí va a tener una posición crítica que no tuvo en los últimos 2 años, digo, puntualmente con este gobierno nacional? Por eso, ¿ustedes creen que todo esto va a impactar de alguna manera en las elecciones de octubre o no? Libre para quien. Mirá, ojalá tenga ganas de opinar. Mirá, cortito, me encantaría decirte que sí, Pepe. A veces siento que quizás a mucha gente le indigna tanto lo que pasa y a otra gente realmente no le interesa nada, está cansado de toda esta discusión. Creo que un poco jugar al desgaste es una estrategia que a Milei le sirve, y que creo que un poco nosotros que quizás analizamos la política de otro lado, vemos que muchas veces, con todo el respeto del mundo lo digo, ¿no? Pero los legisladores nacionales, sobre todo los que representan a la renovación, cuando van a Buenos Aires no sabemos ni si están sentados en las bancas, no hablan, no se exponen. Entonces creo yo que mucha gente ni debe saber que los renovadores, que la renovación tiene 4 diputados nacionales. Claro, bueno, ese es un buen punto. Capaz que no se sabe todo esto de los cambios de opinión. Lo que decíamos del presupuesto educativo. El año pasado se vetó la ley gracias a la ayuda de los legisladores de la renovación. La misma ley que este año se vuelve a sancionar, no con el acompañamiento de los legisladores renovadores, porque no fueron a la sesión, y sin embargo después en el veto ellos salen a vender, digo, con toda una estructura mediática, obviamente, y capaz que hay mucha gente que cree, ¿no? Que son los héroes, digo, de esta película. Yo creo que hoy el escenario político por ahí está muy marcado entre apoyás a Milei o estás en contra de Milei, y que creo que en esa volteada la gente no tiene la capacidad de analizar. El otro día leía un informe, 17 bloques hay en la Cámara de Diputados, 17 bloques y 7 monobloques, o sea, de bloque de una sola persona. Es una fragmentación histórica, nunca hubo tanto en el Congreso. decir que no tiene la capacidad porque no tiene porque yo no te puedo nombrar más de 10 bloques, claro, y que estoy todo el día consumiendo política. O sea, imagínate la gente que por supuesto que no le gusta, no le interesa, o que solamente quiere saber el resultado. Claro. Entonces, creo yo que es un poco también parte de la estrategia, ¿no? de Milei, desde gastar constantemente la discusión política y también de desnudar un poco esto. Quizás en alguna medida, sí, marque algo o pueda diferenciarse de algo, pero si algo ha tenido, algo ha sido coherente la renovación en sus 20 y pico de años de gobierno, es que ha sido oficialista siempre. No importa quién gobierne, no importa si mañana viene Nicolás del Caño y es zurdo, la renovación le va a seguir votando porque le interesa y porque necesita seguir acordando con Nación. De hecho, hace algunos días Milei quiso seducir a los renovadores para votar con un vuelto, porque 4.000 millones de ATN para una provincia como nosotros es un vuelto, no es nada. Y al final ninguno de los gobernadores terminó comprando eso. Pero para mí es una cuestión de expectativa. Yo creo que hoy deben darle las encuestas mal a Milei. Entonces la renovación ha pegado un viraje. Vos hablabas de los votos. Pepe, la campaña en junio, la renovación hacía más campaña por Milei que la misma Libertad Avanza. Entonces digo, al final del día yo creo que la gente ni piensa en los vetos, ni piensa en cómo actúan los legisladores o en los proyectos que presentaron. Yo creo que al final del día lo que la gente quiere es estar con previsibilidad y estar bien del bolsillo. Y yo creo que esas dos cosas hoy ya no tienen más en Argentina, porque previsibilidad lo tenían con la inflación, pero a un costo altísimo. Hoy ya la inflación ya no sabemos para dónde va a tirar. Probablemente baje el mes que viene, pero no es una garantía de que se mantenga así. Y la cuestión económica cada vez está peor. Entonces digo, esos dos elementos creo yo que son los emocionales del voto, o al menos yo humildemente lo digo, emocional del voto,
creo que han cambiado y pueden seguir cambiando en el tiempo, como pueden mejorar, pueden empeorar, pero hoy creo que la situación está fea, hoy la situación está complicada, hoy esa previsibilidad ya no la tiene la gente y la situación económica no da para más. La gente se bancó 2 años de ajuste, tremendo, voraz, impresionante, y parece que todavía el barco sigue hundido. Entonces me parece que esa voluntad que le puso la gente, esa defensa que le puso al proyecto del presidente, hoy no está teniendo su rédito, ¿no? Yo creo que hay algo que siempre hace zafar un poco, por decirlo de alguna manera, a la renovación y a los oficialismos provinciales. La gente generalmente cuando no tiene un mango en el bolsillo casi siempre hace referencia al gobierno nacional, digamos, ¿no? Porque es como la situación en la que está el país. Entonces el gobierno provincial zafa un poco, más allá de que acá los sueldos sean bajos, exista mucha informalidad en el trabajo, digamos, un montón de cuestiones, pero creo que la gente un poco analiza eso, entonces creo que puede pegar más desde el lado de no acompañar a la Libertad Avanza la mala situación económica. Yo lo que veo, más allá de, creo que va a repercutir de alguna manera negativa seguramente en la renovación. Bueno, más allá de no querer analizar a ellos, ¿no? Pero yo lo que veo... ¿Esta es tu musiquita, Johnny? Esto es en vivo, esto es en vivo.